Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer, pues bueno, estar otra vez con ustedes aquí en estos espacios tecnoformativos y virtuales. La clase pasada quedamos en los procesos de adolescentes indígenas, ¿verdad? Sí. Sí, creo que allí quedamos, donde hablamos de bueno, que hay que estar muy acorde tanto con las leyes que le favorezcan a estos adolescentes infractores, pero que tienen esa particularidad de etnia de indígenas y que, bueno, dependiendo de las normas que le favorezcan más, se le aplicarán en el momento que si está en curso en la comisión de un hecho delictivo. Así las cosas, pues hoy iniciamos lo que es el procedimiento propiamente del sistema de responsabilidad penal de adolescentes o sistema de justicia penal juvenil venezolano y que inicia en el capítulo 2, que se llama procedimiento, sección primera, investigación, con el artículo 551 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y pues es necesario que ustedes tengan en sus manos pues la ley porque vamos a ir leyendo los artículos que es necesario para la mejor comprensión y los vamos a ir explicando. El artículo 551 habla del objeto de la investigación y dice así: la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un o una adolescente concurrió en su perpetración. Este establecimiento de la norma, al igual que en adultos, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto propiamente de la investigación? Recabar todos los elementos de convicción necesarios para determinar si existe o no existe responsabilidad penal sobre ese adolescente incurso en la comisión o en la presunta comisión de un hecho delictivo. Eso es lo que busca la investigación, recabar todas esas diligencias de investigación necesarias y que llevan o que son conducentes al esclarecimiento de los hechos. ¿Okay? Luego está el 552 que habla de la competencia. Dice así: él o la fiscal del Ministerio Público especializado en materia penal de responsabilidad del o la adolescente dirigirá la investigación en caso de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales hasta allí. De la apertura de la investigación se notificará de inmediato al juez o jueza de control especializado o especializada. La competencia. Aquí en el estado Táchira hablamos de que existen 3 fiscalías especializadas, por eso es la competencia. Y cuando dice dirigirá la investigación en casos de hechos punibles, lógicamente de acción pública, será auxiliado por los cuerpos policiales, pero habla de que el fiscal del Ministerio Público especializado en materia de responsabilidad penal. 3 fiscalías en el estado Táchira en materia de responsabilidad penal, que son la 17, la 19 y la 26. La 26 tiene competencia dual en adultos y adolescentes y está pues en San Antonio. Y las otras 2 pues aquí en San Cristóbal y son las fiscalías netamente especializadas en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Y son las que en todo caso se encargan de la dirección de la investigación como titulares de la acción penal especializados. Lógicamente que se apoyan de cuerpos especializados, de los mismos cuerpos policiales para efectivamente recabar todas estas diligencias de investigación. Por eso también dentro de cada organismo hay funcionarios policiales netamente especializados en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Lógicamente, luego de que están esas investigaciones, se notificará de inmediato al juez o de control especializado. Hablábamos que en adolescentes y aquí en el Táchira existen 3 jueces de control, uno de juicio y uno de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. La diferencia que existe en adultos es que indica que se notificará de la investigación al juez o jueza de control. Y efectivamente, cuando un adolescente está en curso en la presunta comisión de un hecho delictivo y el fiscal o la fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de esa comisión del hecho delictivo y que se está investigando como tal, se abre la investigación y de esa apertura de investigación se notifica al juez de control.
¿A cuál juez de control? A cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque son procesos de investigación. No está la causa en sí en el tribunal de control, sino el fiscal está participando a uno de los jueces de control y que eso se distribuye de acuerdo con la oficina del alguacilazgo a quien le corresponde en ese momento la notificación. Se hace la distribución y se le notifica que sobre el adolescente fulanito de tal se está investigando por la presunta comisión de un delito contra las personas. Esto es lo que habla el artículo de que de esa apertura de investigación se notificará al juez de control especializado, cosa que en adultos no sucede. En adultos está la investigación y se continúa con la investigación y ya cuando más o menos está armada, pues el fiscal del Ministerio Público realiza las diligencias tendentes a ubicar a esa persona. Si es por extrema necesidad de urgencia, pues se pide la detención, la privación de libertad, la orden de aprehensión, orden de captura, porque hay suficientes elementos de convicción y demás, pero por la misma cuantía, por decirlo así, o cantidad de procesos de investigación que existen, pues no hay esa participación. En cambio, en adolescentes, pues sí se notifica al juez que sobre un adolescente determinado hay una investigación, ¿ok? Cosa que en adultos pues difiere un poco porque sí hay esas notificaciones, pero no son notificaciones como tan graduales, sino en el momento que efectivamente la persona es aprendida, ¿ok? Luego viene el alcance, que es el 553. Habla así, el Ministerio Público Especializado debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción como los que obren en favor del o la adolescente imputado o imputada. Cuando del resultado de la investigación se evidencian hechos que aconsejen practicar al o la adolescente exámenes psiquiátricos, psicológicos, físicos, toxicológicos o sociales, podrá el juez o la jueza ordenarlos de oficio. Asimismo, el fiscal o la defensa podrá pedir su realización por parte del equipo multidisciplinario de la sección de responsabilidad del adolescente y serán remitidos a la brevedad posible al tribunal. Bueno, el alcance de la investigación es ese. Y si bien es cierto, pues bueno, ubicar las diligencias que no solamente sean tendentes a la recriminación o incriminación del adolescente en ese hecho punible, sino también las que van dirigidas o tendentes a exculparlo, porque no necesariamente tiene que ser culpable, puede ser que estuvo en el momento y en el lugar y con las personas menos adecuadas y lógicamente se vio incurso en la comisión de un hecho delictivo, pero no necesariamente tiene que ser autor, sino bueno, puede ser otra de las formas de participación que están contempladas en el Código Penal, o por qué no, pues absorberlo totalmente de los hechos si efectivamente no está en curso en ese hecho punible de manera directa. Por eso ese es el alcance de esa investigación y que lógicamente el Ministerio Público como titular de la acción penal tiene una naturaleza, una función dual. ¿Cuál es esa función dual? Culpar, pero también actuar de buena fe y verificar todos los elementos que hacen posible la presunción de inocencia o la inocencia de ese adolescente que está en curso en la presunta comisión de ese hecho delictivo. Sobre esa base, el juez de control inclusive o el juez en general, el sistema de responsabilidad, porque estos elementos pues trascienden a veces más de la investigación y cuando ya hay una acusación pues inclusive se le hacen pruebas o exámenes psicológicos, toxicológicos, psiquiátricos, neuronales y demás para en todo caso atenuar la sanción o la posible sanción. Pero aquí en fase de investigación, pues el juez de control tiene esa atribución de ser un poco más allá o de ir un poco más allá a los fines de verificar los factores, las incidencias que condicionaron al adolescente o que llevaron al adolescente a cometer ese hecho delictivo. Por eso se habla de que se deben practicar, si el caso lo amerita, exámenes psiquiátricos, psicológicos, sociales y demás,
¿A través de quiénes? Bueno, de los especialistas, en este caso, bueno, pues, medicatura forense y demás, o a través del propio equipo multidisciplinario que tiene el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues bueno, debe contar con un equipo multidisciplinario especializado. Aquí en el estado de Táchira, pues lo tenemos medianamente constituido, sin embargo, pues funciona bien. Hay una médico integral, hay 2 trabajadores sociales y hay un apoyo de un asistente de los trabajadores sociales. Lógicamente que los trabajadores sociales pues verifican las conductas y se hacen exámenes sociales de lo que habla aquí, inclusive, o sociales. Ellos, pues, de acuerdo a su especialización, hacen ese tipo de exámenes. Y los médicos, pues bueno, van un poco más de físico o psicológico, dependiendo de la especialidad. Pero va a depender, inclusive, valga la redundancia, de la característica propia del hecho delictivo y si amerita o no la práctica de estos exámenes, ¿ok? Pero lo que se busca en todo caso es verificar que efectivamente ese adolescente que está en curso en la comisión de un hecho delictivo esté de verdad determinado y que efectivamente sea o no sea el adolescente, ¿ok? Luego vienen las diligencias, que esto va muy concatenado con la competencia y el alcance que está en el 554 y dice así: la investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes sin menoscabo de los derechos fundamentales. Cuando hablamos aquí de los derechos fundamentales es que estas diligencias de investigación se deben incorporar de manera lícita al proceso, conforme a las reglas de la norma adjetiva penal o del Código Orgánico Procesal Penal. No pueden ser incorporadas al proceso de manera ilícita. ¿Cuáles serían las formas de incorporación ilícita? Que supongamos se haga una interceptación telefónica y no sea emitida o no sea autorizada debidamente por el juez de control en ese momento. Esas son incorporaciones y que se pretenda incorporar al proceso de manera ilícita o que se haya tomado una declaración a través de una tortura o de un trato cruel, que eso menoscaba los derechos fundamentales y esos derechos fundamentales pues están contemplados en nuestra Constitución. Lógicamente se positivizan, no son derechos humanos positivizados, los llamados derechos fundamentales, ¿ok? Luego existe el 555, que es el control, y habla así: es competencia de los jueces y las juezas de control autorizar y realizar los anticipos de prueba, decidir sobre la imposición o no de las medidas restrictivas o no restrictivas de libertad, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase y disponer de las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. Bueno, eso al igual que en la parte de jurisdicción ordinaria o de adultos es como las funciones que debe tener propiamente el juez de control. En este caso, pues recabar todas las diligencias junto con el fiscal, verificar, hacer ese filtro de comprobación de las diligencias, hacer ese filtro de comprobación de las diligencias y posteriormente pues verificar si el adolescente le asiste la aplicación de una medida restrictiva o no restrictiva o se le puede sustituir, resolver las incidencias, las excepciones, las solicitudes de las partes, las revisiones de medida. Todo eso lo hace pues el juez de control desde la fase preparatoria hasta la fase intermedia, que es propiamente pues bueno su ámbito como de aplicación y competencia en esa fase que estamos en fase preparatoria o intermedia. Todo lo que debe hacer el juez de control y el control, para la redundancia, de esas diligencias. Es ese filtro, esa actuación de filtrar toda la actuación que hace el fiscal del Ministerio Público y bueno, y resolver todas las diligencias o las incidencias que se propongan durante esas fases. Aquí pues se incorpora el artículo también 556 que habla de la querella, que es muy parecida a la parte de adultos y que al igual que en materia de adultos pues se recaban todas las diligencias necesarias, inclusive a través de los órganos auxiliares de justicia para pues armar la querella como tal y que debe ser en todo caso, tratándose de hechos punibles de instancia privada, como lo dice así, vamos a leerlo rapidito, dice: tratándose de hechos punibles de instancia privada, la querella se propondrá por escrito ante el juez o jueza de control, quien decidirá sobre su admisión y ordenará a la policía de investigación las diligencias que se le solicite cuando las estime conducentes. Practicadas las diligencias, el juez o jueza las entregará al querellante para que dentro de los 10 días presente la acusación.
Recibida esta, se fijará una audiencia para oír al acusado y se procederá conforme al 571. Que el 571 pues es la fijación de la audiencia preliminar con las mismas formalidades de la audiencia preliminar. Pero si se dan cuenta, pues bueno, más o menos tiene los mismos parámetros de una querella de adultos y que se deben pues buscar y recabar todos los elementos necesarios para poder armar la querella y que si es necesario el juez de control pues solicita el apoyo de la policía de investigación y también pues bueno, se puede sanear la querella. Si efectivamente tiene algún vicio o error de forma, pues se devolverá para que hagan el saneamiento respectivo y si igual se escuchará a las partes sobre esa presunción, pero lógicamente que indica tratándose de hechos punibles de instancia privada. ¿Okay? Posteriormente, y algo muy importante, ya viene lo que es la detención en flagrancia propiamente del sistema de responsabilidad penal de adolescentes o de los adolescentes. Y dice de esta manera: él o la adolescente detenido o detenida en flagrancia será conducido o conducida de inmediato ante el o la fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo presentará o la presentará al juez o jueza de control y les pondrá cómo se produjo la aprehensión. ¿Okay? Difiere de adultos, porque en adultos 48 horas ante el juez de control, aquí los lapsos se reducen a la mitad, son 24 horas. El siguiente párrafo habla de las actuaciones cuando se remiten a juicio, vamos a leerlo rapidito, como dice: si el juez o la jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado a solicitud del Ministerio Público, remitirá dentro de las 24 horas siguientes las actuaciones al juez o la jueza de juicio. Admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o la jueza de juicio instará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de las fórmulas de solución anticipada en cuanto fueran procedentes. Asimismo, se le impondrá lo previsto en el procedimiento por admisión de los hechos contemplados en la presente ley. Él o la fiscal, y en su caso el querellante, deberá presentar la acusación 5 días antes de la fecha fijada para el juicio oral, la cual no podrá celebrarse en un lapso no menor de 5 días ni mayor de 10, y se seguirán los demás las reglas del procedimiento ordinario en fase de juicio. Seguimos para explicarlo ahorita completo. En la audiencia de presentación del o la adolescente detenido o detenido en flagrancia, el juez o la jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia a juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva solo en los casos en que proceda conforme al artículo 581 de esta ley, que ya lo vamos a ver, y de no acordarse el procedimiento abreviado, se ordenará se prosiga la investigación y se acordarán las medidas cautelares pertinentes para asegurar las resultas del proceso. Esto en una audiencia de adultos es muy parecido. ¿Qué es lo determinante o los puntos esenciales básicos a resolver en una audiencia de calificación de flagrancia? 3 son los más resaltantes o los más usuales, por decirlo así. Primero, la calificación de flagrancia. Segundo, el procedimiento a seguir. Y tercero, la medida de coerción personal a aplicar. Sobre esos 3 puntos, el juez va a decidir sobre la base de 2 pretensiones contrapuestas. ¿Cuáles son las 2 pretensiones contrapuestas? La posición del fiscal, la posición del defensor. Que dentro de la posición del defensor, lógicamente está la declaración, si deseó declarar el adolescente, que es parte de su derecho a la defensa. Pero si no declara el adolescente, pues lógicamente hay 2 puntos de vista, uno acusador y uno para defender, pero sobre la base de una audiencia de calificación de flagrancia. Allí no vamos a decidir su culpabilidad o inocencia, allí no vamos a tratar situaciones propias de fondo, allí vamos a establecer si efectivamente hay flagrancia o no. ¿Y cuáles son los elementos para que exista flagrancia? Bueno, que el adolescente fue perseguido por la autoridad policial, por el clamor público y fue señalado por la víctima, por el clamor público, que el adolescente fue aprehendido en el lugar de los hechos a pocos momentos de haber cometido el hecho, que el adolescente en el momento de su aprehensión, en sus pertenencias existen objetos que hacen presumir la participación en el hecho delictivo y que lógicamente pues comprometen su responsabilidad. Esos son los elementos básicos para determinar si existe o no flagrancia y sobre esa base es que el juez va a decidir si existe o no. Sobre eso luego viene el procedimiento a seguir.
¿Cuál es el procedimiento? ¿El ordinario o el abreviado? Si el juez decide que es el ordinario, bueno, le da la posibilidad al fiscal del Ministerio Público que dentro de un lapso un poco más largo, pues pueda investigar y recabar los elementos de convicción suficientes que lleven o posibiliten a una efectiva acusación, ¿verdad? Un acto conclusivo de acusación. Y si decide por el procedimiento abreviado, dependiendo también de la solicitud que haga el fiscal, pues bueno, se suprimiría la fase intermedia y lógicamente que pasaría a fase de juicio porque para el fiscal del Ministerio Público, pues ya con las diligencias que tiene, son suficientes para emitir un acto conclusivo de acusación. Se suprime la fase intermedia, pasa directamente a fase de juicio y pasa dentro del lapso de 24 horas, como lo indica el artículo. Y la medida de coerción a aplicar. En materia de adolescentes, existen diferentes instituciones a la de adultos. En adultos recuerden que existe la medida de gravosa por excelencia, es la medida de privación de libertad. Y la menos gravosa es la cautelar sustitutiva a la privación de libertad. En adolescentes no existe esa semántica en cuanto a la medida de coerción. Se aplica o una medida de detención preventiva conforme al 559, que ya lo vamos a ver, o se aplica una prisión preventiva o se aplica una medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva o a la prisión preventiva. Es diferente, ¿verdad? La privación de libertad se aplica como sanción, no como medida de coerción para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales. Eso es lo que lo difiere del sistema de adultos. En adultos, dos, privación o cautelar. En adolescentes, no. Prisión, detención o cautelar como forma de asegurar comparecencia menos gravosa y que son muy parecidas. ¿Ok? Ojo con eso. Y bueno, se aplicarán conforme a las reglas del 581, 559 o 582, dependiendo de la medida de coerción que se le aplica al adolescente, que ya lo vamos a ver. Luego sigue el 558, que es la identificación del adolescente, que no se puede marcar como una medida de coerción personal, sino es una forma efectivamente de identificar al adolescente que está en curso en un hecho punible a través de los diferentes organismos o órganos auxiliares de administración de justicia, en este caso los órganos auxiliares de identificación como el SAIME principalmente. Y dice así: en caso de que el adolescente o la adolescente se encuentre en conflicto con la ley penal y no se pueda civilmente identificar, siendo necesaria la comprobación de la identidad aportada y existiendo una duda fundada, el juez o la jueza de control, en su defecto, él o la fiscal del Ministerio Público, ordenará su identificación plena de manera inmediata ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, o cualquier institución que pueda colaborar para tal fin. En el caso de no haber sido inscrito ante el registro civil, el juez o la jueza de control oficiará al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio o residencia del adolescente para que realice los trámites necesarios para lograr su identificación. Esto es muy importante porque lo hablábamos en clases pasadas, cuando existen personas que cometen hechos delictivos, pero que su apariencia como tal, pues puede presumirse que sea adolescente, porque no tiene una apariencia de un adulto mayor o de un adulto ya de 20, 22 años, sino su apariencia pues pudiera presumirse que es adolescente de 17 años y que cometió el hecho delictivo de adolescentes. Y pues lamentándolo mucho, muchas personas pues tienen conocimiento, pues por decirlo así, o estos adolescentes infractores de la ley y saben que la ley es un poco más benevolente y se identifican como adolescentes cuando efectivamente son adultos de 18, 19 años cumpliditos y se identifican como adolescentes para que su proceso sea adolescente. Posteriormente, en el transcurso del proceso, se verifica que no es adolescente y bueno, ya se retrata de la causa, se declina competencia y demás, pero lo que se pretende este artículo es identificar plenamente cuando existen dudas, como dice allí, de esa identidad de esa persona, en este caso de adolescente, que efectivamente cometió un hecho delictivo y que debe en todo caso verificarse quién es y qué edad tiene, porque si tiene
17 años o cometió hecho delictivo siendo menor de 18, pues lógicamente lo ampara el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y su proceso necesariamente tiene que ser por esta jurisdicción especializada. Pero si tiene 18, lógicamente que no debe estar dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y pasaría a jurisdicción de adultos. ¿Y cuáles son las dos instituciones pues idóneas para esto? Pues el SAIME y el Cuerpo de Investigaciones. El Cuerpo de Investigaciones a través, bueno, de las diferentes, con sus especialistas, las pruebas que hacen en cuanto de antropométricas y demás, cuando no existe verdadera identidad o no está inscrito ni siquiera en el SAIME, en el registro civil, y no hay certeza porque no hay datos de identificación suficientes, pues se le hacen las otras pruebas a nivel de huesos y demás para determinar que efectivamente sea adolescente. Y pues esas pruebas son prácticamente de un 98-99% de certeza que indica que efectivamente esa persona cuánta edad tiene y se ha comprobado, lo digo con experiencia propia porque antes era como muy usual o pasaba mucho de que adolescentes o personas que cometieran hechos delictivos se hicieran pasar como adolescentes y posteriormente se verificaban que no era adolescentes sino era adultos, pero al inicio no se establecía ni siquiera la identidad porque no estaban inscritos o porque ellos decían otras cosas y no había forma en el momento, ¿no? De averiguar que efectivamente era esa persona y se les hacían las pruebas antropométricas del cuerpo y de huesos para determinar su edad. Posteriormente, como son pruebas de certeza, pues se establecía la adultez de esa persona y se declinaba competencia, ¿ok? Muy importante este artículo. Luego viene el 559, que es la detención preventiva, que es una institución para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales y se pudiera llamar que es una institución gravosa. Y dice así, el o la fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del o la adolescente solo en los supuestos a que se refiere el artículo 581. Ya vamos a ver el 581 de la presente ley. En caso de ser acordada la solicitud, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del o la adolescente. El juez o jueza de control oirá las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por otra menos gravosa. Vamos a rapidito a dilucidar lo que tiene el 581, que es prácticamente como la forma para que efectivamente se decrete una detención preventiva. Y habla de los requisitos de la procedencia de la prisión, pero que son los mismos requisitos para decretar la detención. Y dice así, el juez, principalmente son estos los literales que le voy a leer, pero lógicamente tiene otros parágrafos que lo vamos a ver en el transcurso, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en los literales. Dice, el juez o la jueza de control podrá decretar la prisión preventiva del imputado o la imputada cuando exista un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita. Fundados elementos de convicción para estimar que él o la adolescente ha sido autor, autora o partícipe en la comisión de un hecho punible. C. Riesgo razonable de que él o la adolescente evadirá el proceso. D. Temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas. Y E. Peligro grave para la víctima, denunciante o testigo. Estos son los requisitos para la procedencia del decreto de prisión preventiva como medida de coerción personal gravosa y que deben ser establecidos en el 559. O sea, quiere decir que para decretar una detención preventiva conforme al 559 tienen que estar inmersos los literales del 581. Y lógicamente que ese 559 se decreta cuando hay fundados elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de adolescente en delitos graves, se emite una orden de aprehensión por parte del juez de control previa solicitud del Ministerio Público, se aprende al adolescente y dentro de las 24 horas siguientes pues es puesto a disposición y se determinará si se mantiene la detención y si se mantiene sucede lo que indica el 560. ¿Qué indica el 560 esto? Dice, ordenada judicialmente la detención, conforme al artículo anterior, que es el 559, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes
Vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación, el juez o la jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Hay decaimiento. ¿Ves que es diferente? En materia de adultos no existe esto. Si se decreta la detención, necesariamente el fiscal del Ministerio Público tiene que decretar el acto conclusivo de acusación dentro de los 10 días. Si no presenta el acto conclusivo de acusación en los 10 días, sino lo presenta al 11, hay decaimiento de la detención preventiva y necesariamente hay que imponer una medida cautelar, cosa que no ocurre en adultos con esta detención. Aquí solamente los 45 días para decretar, pues, porque se generó la privación y demás. Aquí hay diferentes lapsos y diferentes formas de asegurar comparecencia del adolescente. Muy importante este artículo. Fin de la investigación es el que sigue, que es muy parecido al de adultos, que son las formas de determinar la investigación y que, bueno, aquí las establece de manera pues más puntual. Y dice así: finalizada la investigación, él o la fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública presentando acusación. Con eso hay fin de la investigación. Si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente. 2. Solicitar la suspensión del proceso a prueba cuando se haya logrado un preacuerdo conciliatorio en las partes. La suspensión del proceso a prueba es lo que hablaba inclusive el artículo 555 de las llamadas fórmulas de solución anticipada. Las fórmulas de solución anticipada es esa, suspensión del proceso a prueba o los acuerdos conciliatorios, la conciliación propiamente en adolescentes. ¿Okay? C. Solicitar la remisión en los casos que procedan. D. Solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falla de una condición necesaria para imponer la sanción. E. Solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera, pasados 3 meses desde la individualización. El imputado o la imputada, su defensor o su defensora especializada o la víctima podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, el juez o la jueza de control deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los 5 días siguientes para oír al Ministerio Público, a la víctima, al imputado a su defensa. Vencido este término, sin que sea presentado el acto conclusivo correspondiente ni solicitada la prórroga o vencida esta, sin que se presente el acto conclusivo, se decretará el sobreseimiento provisional y en consecuencia el cese de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas y la condición del imputado. El imputado lógicamente cesará. La investigación solo será reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen previa autorización del juez o jueza de control. La no comparecencia de alguna de las partes a la audiencia no suspende el acto. Bueno, en definitiva, lo que coloca fin o termina la investigación es la acusación como acto conclusivo, el sobreseimiento sea provisional o definitivo, una de las fórmulas de solución anticipada como es la suspensión del proceso a prueba y que lógicamente si estas partes o esto no ocurre, pues tiene el fiscal del Ministerio Público 3 meses para hacer el acto conclusivo correspondiente desde la individualización del imputado. Si eso no pasa, pues se llama a las partes a fijar una audiencia para establecer un plazo prudencial, se da la prórroga y si pasa esa audiencia, pasa el plazo y nada, pues hay cese de todo y ya la condición del imputado pues inclusive cesaría, porque no necesariamente hay que decretar un sobreseimiento provisional y al año siguiente un sobreseimiento definitivo, que es el 562, que difiere en adultos. En adultos no están esas figuras de sobreseimiento provisional y de sobreseimiento definitivo. Hay sobreseimiento conforme a que efectivamente convergen los elementos para sobreseer, que si no es típico, que hay causas de justificación, que hay prescripción y demás, que también en adolescentes se sobreseen
dice de manera definitiva de esa manera, pero más sobre la base del 562, cuando transcurrido un año desde que se decreta el provisional, no existan más elementos, necesariamente hay que decretar sobrecimiento definitivo. Y esto lo dice así el 562. Si dentro del año dictado el sobrecimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control se pronunciará sobre el sobrecimiento definitivo. Para que ustedes lo puedan como visualizar mejor, el sobrecimiento provisional se asemeja a un archivo fiscal, cuando efectivamente no hay suficientes elementos en ese momento para decretar un acto conclusivo de acusación, pero sí hay algunos que pueden comprometer la responsabilidad penal de ese adolescente, el fiscal solicita ante el Tribunal de Control que se decrete el sobrecimiento provisional. Este sobrecimiento tiene un lapso perentorio de un año. Si pasado ese año no se recabaron más pruebas, no hay un acto conclusivo de acusación, de oficio el juez de control puede decretar el sobrecimiento definitivo. O sea, ¿por qué digo yo que se asemeja a un archivo fiscal? Porque están los elementos allí, en el archivo fiscal están en el despacho esperando que surjan. O sea, sigue corriendo, está ahí como dormido, pero no tan dormido. En este está dormido por un año. Si en un año no pasa nada, inclusive el juez de oficio decreta el sobrecimiento definitivo. O sea, ya no hay posibilidad de reapertura porque pasó el año, como lo indica aquí, y efectivamente lo que procede necesariamente es decretar el sobrecimiento definitivo. Eso adquiere cualidad de cosa juzgada, se notificó a las partes no recurrieron, no ejercieron los recursos pertinentes, en todo caso para apelar si no estaban conformes, adquirió de cualidad cosa juzgada y lógicamente pues quedó firme y el expediente se cerró. ¿Ves la diferencia que existe y la institución totalmente diferente, sobrecimiento definitivo y sobrecimiento provisional? Otra figura diferente que está en adolescentes y no existe en adultos es la declaratoria de ausencia o el adolescente ausente, que es en el 563 y dice así: si de la investigación resultan evidencias de la participación de un adolescente ausente, él o la fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio a los presentes continuará. Bueno. Esa declaratoria de ausencia es efectivamente cuando más o menos está individualizada la participación de un adolescente en la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, no hay suficientes elementos y no se ha podido traer a ese adolescente, no se ha ubicado perfectamente para poderlo entrevistar y bueno, hacerle su acto de imputación, porque no hay certeza de efectivamente dónde vive y demás. ¿Qué hace el fiscal? Emite o solicita al juez de control que emita a su vez una orden de localización. Entonces, se declara la ausencia de, por decir, Pedro Pérez, adolescente, por la presunta comisión de tal delito y se ordena la localización de inmediata. Esa localización de inmediata pudiera asemejarse a una orden de aprehensión porque va dirigida al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas como orden de localización inmediata, pero queda incluido dentro del sistema de información policial y queda incluido como que está requerido por un tribunal de la República, por un tribunal de control, para que sea presentado. Cuando ese adolescente pasa por algún tipo de comando, de majo, que lo verifican, que hacen esos operativos y verifican su cédula, va a aparecer en el sistema que tiene una orden de localización, es aprehendido, puesto a orden del fiscal y posteriormente al tribunal de control para seguir el curso del proceso y verificar qué tantos elementos hay en su investigación y dejarlo detenido, darle una medida cautelar y para que presente pues la fiscalía. Porque si existe una orden de localización es porque ya hay una investigación establecida allí. ¿Okay? Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí lo dejamos. La próxima clase seguimos con las fórmulas de solución anticipada propiamente de adolescentes. Vemos las diferentes medidas cautelares, el procedimiento de admisión de los hechos. Bueno, llegaríamos hasta lo más que podemos porque ya pues prácticamente creo que nos quedan 2 o 3 clases para terminar el seminario. Y pues el tiempo pasa rápido.
y todavía siempre nos quedan algunos artículos importantes. Si yo veo que me faltan clases, bueno, pudiera dar nada más o pudiera tratar de compactar y sintetizar las instituciones que nos quedan, haciendo pues comparaciones entre ambas jurisdicciones, ordinarias y adolescentes. ¿Alguna pregunta? Doctor Javier, a la orden, diga. ¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Me Sí, escucha? ahora sí, sí la escucho. Bien, Ajá. quisiera hacer una pregunta en relación a que si los recursos en el proceso, en el proceso penal del adolescente, los recursos son exclusivos de la fase recursiva. Ya va, no entiendo. O sea, para adolescentes operan los mismos recursos de los adultos, igual. Pero Ajá. o sea, ¿son exclusivos de la fase recursiva o se puede introducir un recurso en la fase intermedia? Claro, O, claro, por supuesto. Lógicamente es que a veces en fase recursiva, por decirlo así, hay discusión doctrinaria y semántica, ¿no? O sea, a veces partimos de la idea de que los recursos es propiamente una fase, otros dicen que no, pero los recursos como tal pueden ingresar en cualquier fase del proceso, porque hay recursos de apelación de autos y un recurso de apelación de autos puede ser sustentado y solicitado en fase preparatoria. No es exclusivo de la fase recursiva o no es exclusivo de determinada fase. Se dan en todas las fases. Que a veces sí se diga la fase recursiva, pero esa fase se abre, por decirlo así, no es que se abre como término o consecuencia de otra, o como que necesariamente tiene que terminar una fase para que sea la fase recursiva, no. La fase recursiva se da siempre y cuando una parte no esté conteste o no esté, sí, de acuerdo con una resolución, ¿verdad? Y por eso se abre la fase recursiva independientemente, valga la redundancia, de la fase procesal o de la etapa procesal, ¿ok? Entonces, no es que atañe a como pudiera decirse que es la quinta fase del proceso, no, no, sino que podemos hablar de fase recursiva porque se da como producto de una decisión que se fue emitida y que lógicamente la parte no estuvo de acuerdo, pero que esa decisión puede darse en fase preparatoria, fase intermedia, en fase de juicio, en fase de ejecución. Totalmente, y se abre la fase en cualquiera a su vez de esas etapas procesales o de esas fases. ¿Sí me expliqué? sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, me alegra. Otra pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera comentar o decir o preguntar? Todo está contesta entonces. Bueno, entonces ya pues no he revisado tareas tampoco. Ya esta semana con el favor de Dios me pongo en eso, a revisar y corregir. Me imagino que ustedes están haciendo todas las actividades, ¿sí? ¿Cómo va, Javier? ¿Sí? Al ¿Está bien? día, ¿Al al día? día, al día. Ah, bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho, están dando golpes aquí a la pared. Bueno, me alegra que esté al día y bueno, sí, en el transcurso de la semana empezaré ya a calificar porque nos queda, creo que hasta el 15 de noviembre ya las clases y ya el tiempo está corriendo, ya va a llegar Navidad. Sí. Bueno, muchachos, que espero que estén bien y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues ustedes tienen mi número de teléfono y ya saben que se pueden comunicar conmigo, ¿ok? Bueno, Ok. Dios los bendiga y gracias.